Vamos a continuar con la clase del curso. El siguiente tema que vamos a hablar es de angiotomografía de miembros torácicos y aquí le vamos a agregar un protocolo más que llegan a solicitar en algunos centros hospitalarios, y el protocolo que también vamos a hablar y también les tenía como sorpresa es el protocolo de salida torácica. Esto es enfocado en estudios de miembros superiores y bueno, vamos a mencionar que llegan a solicitar este tipo de estudio, así en resumen, cuando existe un síndrome que le llaman síndrome de salida torácica. Entonces vamos a verlo más adelante. Vamos a hablar de la definición. Procedimiento de imagen médica que utiliza rayos X y un medio de contraste. Ya habíamos mencionado que para angiotomografía se sugiere el uso de una concentración de 370 miligramos de yodo sobre decilitro para visualizar principalmente los vasos sanguíneos de las arterias subclavias, arterias braquiales, arterias radiales y cubitales, así como vasos arteriales que irrigan la mano. Bueno, casi siempre en la mayoría de los estudios, cuando vamos a realizar angiotomografía de miembros superiores, eh, los vasos arteriales que irrigan la mano son muy pequeños. Son muy pequeños, por lo que no van a ser detectados por la sustracción ósea, por su mismo tamaño, y aparte como están en contacto con el hueso, pues prácticamente no detecta la sustracción ósea esos vasitos tan pequeños. Y entonces aquí lo que nos interesa realmente, o lo que va el estudio a darnos como información, es las arterias radiales y cubitales, ¿sale? Salvo que haya alguna patología en la mano, muchas de las veces sí va a haber mucha irrigación, pero esto es debido a alguna patología, no de forma habitual. Es importante conocer también las contraindicaciones para no realizar este estudio, y una de ellas es no realizar estudio en mujeres embarazadas. Eso ya lo hemos comentado y siempre lo vamos a comentar en cada uno de los temas de angiotomografía. No realizar estudio a pacientes que no tengan ayuno, no realizar a pacientes que tengan alguna alergia y estos no se encuentren premedicados, así como también no realizar a pacientes menores de edad y mucho menos pacientes que no cooperen, ya que a veces pues requieren algún tipo de estudio, pero el paciente no está en las condiciones en las cuales no nos va a cooperar. Entonces de nada sirve llevar a cabo un estudio si en el mero momento pues este paciente se va a mover y no va a dar la información que quieren nuestros médicos, tanto nuestros médicos radiólogos como los médicos tratantes. Acerca de las complicaciones para cuando se hacen estos estudios, una de ellas es posible extravasación por inyección a alto flujo. Es importante tener una prueba de solución salina, que el caudal sea mayor de solución salina que el del medio de contraste. Ya habíamos mencionado en ejemplos anteriores que si vamos a inyectar, por ejemplo, el contraste con un caudal de 5 mililitros sobre segundo, es sugerible hacer la prueba de solución salina con prueba de caudal alto de 5.5 o hasta 6. Esto va a depender del catéter. Ya habíamos mencionado que para el catéter ideal es un punzo 18, calibre 18. Otra de las complicaciones es reacción inmediata del contraste durante el estudio de angiotomografía y asimismo causa movimiento en el paciente. Entonces, para evitar esto, si nuestro paciente se encuentra consciente, es importante hacerle mención de lo que va a experimentar al momento de que inyectemos contraste, y que si llega a tener alguna sensación incómoda, de preferencia que yo, su servidor, lo que les indico a mis pacientes: si usted llega a presentar alguna sensación o algo que no tolere, sí le voy a pedir de favor que no se mueva, simplemente hable que tiene algún malestar, y pues entramos a supervisar que todo se encuentre bien, ¿no? Entramos a que usted se encuentre de una
bueno, que se encuentre bien, ¿sale? Y bueno, posible causa de hipotensión en el paciente posterior a la inyección del contraste. Entonces, pues estos son las complicaciones. Y pasemos a la siguiente diapositiva. La indicación clínica para una angiotomografía de miembros torácicos pueden ser malformaciones arteriovenosas, traumatismos, agresión por impacto de arma de fuego o agresión de arma blanca, enfermedad oclusiva periférica, así como placas de ateroma. Y bueno, esto es, ya les había mencionado, esto es para la angiotomografía de miembros torácicos, ¿no? Miembros superiores. El inicio de la adquisición tiene que ser por debajo del arco aórtico. Ya depende igual de nuestro médico con quien estemos trabajando. A veces nos piden que el límite inferior de este estudio sea cubra lo que es toda la caja torácica, ¿sale? Pero ya, como les comento, es decisión de nuestro médico radiólogo. Y el fin de la adquisición es donde terminan los dedos. En este caso, la angulación del gantry no va a tener ninguna angulación, por lo que es a 0. La técnica de sincronización que vamos a ocupar es seguimiento del bolo con región de interés, ROI, en la aorta descendente en la altura de la carina a 150 unidades Hounsfield. Se sugiere desactivar el disparo automático en caso de que existan placas calcificadas en el arco aórtico. O bien, esta sugerencia es por parte de su servidor, que es colocar el ROI al aire en la altura de la articulación del codo. Me parece que en este protocolo es la primera vez que utilizamos esta palabra, ROI al aire. Y tal cual es colocar el circulito que va a medir las densidades del contraste en el aire, con la finalidad de que pues, no nos mida ninguna densidad y pues solamente nosotros visualmente veamos cómo va a llegar el contraste en el sitio en donde colocamos el localizador, que es en la articulación del codo. La dirección de la adquisición va a ser caudocranial, de pies a cabeza. La duración de adquisición de 10 segundos a 12 segundos para pacientes regulares. La indicación que le vamos a dar a nuestro paciente puede ser inspiración o simplemente suspender la respiración en la adquisición del tórax. El kilovoltaje se sugiere que sea de 100 para un paciente regular con un miliampere de 200 a 250. Cantidad de contraste de angiotomografía en miembros torácicos. Se sugiere utilizar la siguiente tabla de inyección de contraste respecto al peso. La duración para un paciente adulto, como se muestra a continuación. Y bien, aquí esta tabla, pues, como tal, pues es experiencia de su servidor, ya que estos parámetros de inyección, pues, no vienen en la literatura, pero, pues, es con base a lo que pues, la experiencia ha dejado a su servidor y, pues, se las comparto, ¿sale? Pues tenemos pacientes que pesan de 30 kilos, de 40 a 55 kilos, de 60 a 70 kilos, de 80 a 90 kilos, de 100 a 120 kilos, que es lo más que ha pesado un paciente ahí en donde he realizado estos estudios. La cantidad de contraste, el caudal, si se dan cuenta, el caudal va en aumento y es directamente proporcional al peso del paciente. El tiempo igual, el tiempo pues va en aumento debido al peso de nuestro paciente, y esto debido a que pues como absorben más contraste y como absorben más contraste, pues sí es necesario meterle más cantidad de contraste y aumentar el tiempo igual para que tenga un buen realce en unidades Hounsfield, ¿sale? Entonces pues aquí también tenemos lo que es el caudal de flujo, la cantidad del contraste y el caudal de flujo, ¿sale? Entonces ya les dejo aquí esta tablita y pues ustedes dependen si la utilizan, es sugerencia, ¿sale? La concentración de contraste tiene que ser de 370 miligramos de yodo sobre decilitro.
Eso ya lo habíamos mencionado. Criterio a evaluar. El contraste deberá estar concentrado en su opacidad total en los troncos supraórticos, en las arterias subclavias, arteria braquial, arterias radiocubitales y de la mano. Ya habíamos mencionado que como son vasos tan pequeños, los vasos arteriales de la mano, y como estos se encuentran pues en contacto con los metacarpos, metatarsos y las falanges, entonces el software que hace la sustracción ósea pues no, como tal no lo va a detectar porque pues están muy pegaditos, son vasos muy pequeños y están muy pegaditos al hueso a los huesitos de la mano. Y bueno, no tiene que haber artefacto de endurecimiento en la vena cava superior. Ajá, eso es sugerencia también. Y no tiene que haber ningún movimiento del paciente ni de respiración. Aquí vemos el precontrol que lo colocamos en la articulación del codo. Y bueno, aquí lo que es el control, que ya son los cortes que estamos haciendo, que es, también le llamamos que estamos censando en el lugar donde vamos a colocar nuestro ROI, que en este caso lo pusimos aquí al aire, ya les había mencionado, que como tal es colocar el circulito arriba, ya que este no nos va a detectar ninguna densidad, por lo que visualmente pues vamos a ver aquí cómo va a llenar los vasos arteriales. Vean, como aquí se está llenando. Y una vez que detectamos que lo llene, pues ya mandamos el disparo de la adquisición arterial que les había mencionado que es caudocraneal o de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace su servidor? Bueno, pues yo cuando veo que, que en este corte, en la articulación del codo, está llenando, veo los intervalos, para eso me doy cuenta de los intervalos de tiempo. Ajá. En este caso viene siendo de 2 segundos. Cada 2 segundos va dando un disparo. Cada 2 segundos va dando un disparo hasta que vea cómo se llena el vasito. Entonces, si yo veo que en cada intervalo del tiempo el avance del contraste es muy lento, lo que hago es prácticamente esperar hasta que termine de inyectar el contraste y empiece a inyectar al momento que empiece a inyectar solución salina, lo que hago es mandar el disparo con la finalidad de que me lave la vena cava superior y evitar así el artefacto de endurecimiento del haz, y al mismo tiempo vaya realizando la adquisición y le dé tiempo de llenarse los vasos arteriales que corresponden a los radiocubitales y a los de la manita. Entonces prácticamente es lo que hago. Por eso a mí me gusta colocar, me es funcional colocar el ROI aquí al aire para que cumpla esa finalidad de que vea cómo es el comportamiento del contraste. Si en el caso contrario llega a hacer que el contraste en cada intervalo de tiempo va llenando muy rápido, lo que hago es mandar el disparo, pero de igual manera configuro el tiempo que sea correspondiente a la edad del paciente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es un paciente joven, pues sé que el contraste va a estar, su llegada va a ser un poco más rápida que un paciente adulto, ¿no? Entonces, para un paciente joven trato de hacer una duración de adquisición, como les había mencionado en la tablita anterior, aproximadamente de 10 segundos. Entonces, si veo que el contraste va llegando rápido aquí donde estoy colocando el control, si va llegando rápido al vasito, entonces con base al inyector, antes de que esté terminando de inyectar el contraste,
en ese momento ya mando el disparo para que en el momento que se desplace la mesa, recordemos que hay un tiempo ahí, un tiempo en el cual pues el contraste sigue fluyendo y al momento de realizar la adquisición yo ya tenga la vena cava superior pues lavada con solución salina y pues ya no tenga yo ese artefacto de endurecimiento del asa. Entonces, por sugerencia, yo lo coloco aquí Royal Aire a la articulación del codo. Aquí tenemos un ejemplo de indicación de estudio cuando hablamos de angiotomografía de miembros superiores. Entonces, vean, aquí dice inicia padecimiento al caer de escaleras presentando trauma contuso en hemicuerpo y miembro torácico izquierdo. Refiere presentar luxación expuesta de codo con herida en cara interna del brazo, en su movimiento con sangrado abundante. Acude a médico privado donde se realiza reducción bajo sedación e inmovilización y posterior se solicita valoración para integridad vascular. Entonces le solicitaron este estudio una vez que ya le realizaron a este pacientito en una reducción de codo. Entonces lo mandan a hacer este estudio de angiotomografía para ver si hubo algún compromiso vascular debido a que dice que estuvo con sangrado abundante. Entonces este es el caso en el cual les voy a mostrar el ejemplo de realizar este estudio. Vamos a reproducir el video. Aquí es desde cero, ingresamos a nuestro paciente. Ya tenemos nosotros aquí nuestro protocolo armado. Me parece que es esta. Miembros superiores. Ya tenemos aquí los parámetros. Primeramente colocamos bien la posición de nuestro paciente. Sugerencia de colocar la posición del paciente. Bueno, yo les comento cuando llegan mis pacientes que si ellos tienen la probabilidad o su mayor comodidad, por así decirlo, si se pueden colocar boca abajo con el brazo que le vamos a estudiar extendido, que en este caso pues fue el lado izquierdo. Es por eso que el muñequito de adquisición lo puse boca abajo, porque para el paciente se le hizo más fácil colocarse en esta posición. Hay algunos que prefieren, que tienen menos molestia el colocarse boca arriba. Entonces en este caso pues ya nos tocaría cambiar la posición de nuestro muñeco para que no tengamos problemas al momento de que se realice la reconstrucción. Realizamos el topograma y hacemos nuestra adquisición. Recuerden que cuando estamos pasando por la región del tórax, le pedimos a nuestro paciente que suspenda la respiración o bien le damos una inspiración. Que fíjense que para sugerencia, yo lo que hago es no darle indicaciones de inspiración. Lo que yo hago solamente es pedirle que la suspenda. La razón es porque cuando hay algunos pacientes que yo les doy la indicación de inspiración, entonces mueven tanto el tórax para meter aire y principalmente cuando están boca abajo porque les cuesta más trabajo, entonces hacen mucho esfuerzo en meter aire y a veces eso me resulta perjudicial. No sé si bueno, la palabra correcta. Sí, eso puede perjudicar porque al momento de que hace esfuerzo, pues me puede mover involuntariamente la extremidad que vamos a estudiar. Por esa razón, yo simplemente le digo a mi paciente, cuando escuche mi voz de suspender el aire, ya no meta ni saque aire, se queda así sin respirar nada, por favor, solamente son segundos. Ajá. Entonces, pues ya tenemos aquí la fase simple. Ya localizamos en la articulación del codo en donde vamos a poner nuestro precontrol o también yo le llamo localizador, que es donde vamos a
censar con el ROI al aire. Entonces lo que estamos haciendo, colocar nuestro ROI. Pulsamos mover, se está desplazando la cama en la región anatómica, la articulación del codo, y vean, aquí ya tenemos nuestro precontrol. El ROI al aire. Y el control, que es donde va, en este mismo sitio, es donde va a estar dando disparos intermitentes cada, en este caso 1.5 segundos, va a estar dando estos disparos intermitentes para que veamos de forma real cómo está llegando el contraste en este vasito. Entonces aquí ya le pusimos el retardo, 10 segundos. Va a cuenta regresiva, cuando llegue a 0 va a empezar dando ya disparos intermitentes en esta región. En esta región, perdón, ya inyectando el contraste. Entonces vean. Sigue avanzando el tiempo, 1.5 segundos. Estos puntitos son los intervalos de tiempo, 1.5, 1.5, ya llegó. Entonces yo ya mandé aquí la adquisición que va a ser caudo craneal. Vean. Nuestro límite superior, estamos abarcando prácticamente toda la caja torácica. Está adquiriendo en la región del tórax. Le pedí al paciente suspender la respiración y por fin ya hemos adquirido. Entonces ya estamos colocando nuestro field of view para hacer la reconstrucción y generar nuestro volumen de datos. Prácticamente fue todo el video y vamos a pasar, una vez que adquirimos el estudio, nos esperamos como 2 minutos, de 2 minutos y medio, para realizar posteriormente una fase venosa. Ya depende de su médico tratante, su médico radiólogo, perdón, quien les llegue a solicitar la fase venosa o solamente se quedan con la fase arterial, ¿sale? Entonces vean, es este mismo caso, es la extremidad del lado izquierdo, decía la solicitud que había tenido una luxación de codo, le hicieron la reducción, pero que tenía sangrado abundante. Entonces, pues vemos que en la llegada del contraste, de forma inmediata tiene retorno venoso. Entonces, ya le corresponde a nuestro médico radiólogo realizar su reporte y determinar si existe, si está presente ese sangrado. Lo que hacemos después, lo que hace su servidor es aumentar el zoom para cada región. Aquí tenemos lo que es la arteria subclavia y la arteria braquial. Aquí la tenemos también. Y aquí tenemos ya las arterias radiocubitales. Y pues las arterias que irrigan la mano, que les había comentado, que como son vasos muy pequeñitos, pues no se alcanza a percibir bien, ya que el software, lo que les comento de sustracción ósea, pues como están muy pegaditos al hueso, no los detecta, son muy pequeños, salvo que exista alguna patología en la mano, pues a veces sí llegan a verse estos vasitos. Aquí tenemos una MIP, una MIP volumétrica, y pues en el postproceso de imágenes, una vez obtenido el volumen de datos de fase simple, fase arterial y en el caso que les pidan fase venosa, pues a cada una de las fases les mando por protocolo MPR. En la fase arterial o venosa, aparte de mandar MPR, que ya habíamos dicho que es reconstrucción multiplanar, mando lo que es MIP finas con un grosor de corte de 10
y pues sus respectivos 3D, sus 3D o volumen rendering que ya habíamos visto. Prácticamente ese es el protocolo. Ahora vean, ya les había dicho que este protocolo pues es una sorpresa que les tengo en este curso, que es un protocolo de salida torácica. No es muy común este estudio, pero en mi centro de trabajo ya los están solicitando constantemente. Angiotomografía de salida torácica. Se sugiere realizar fase simple con los brazos del paciente abajo, cubriendo el límite superior, de preferencia en la séptima vértebra cervical. Ahí es donde va a variar un poquito. Hay algunos que los van a pedir entre la tercera y cuarta vértebra cervical, o bien que esté por la base del cráneo. Ya es dependiendo de nuestro médico con quien trabajemos. Y el límite inferior por debajo del ángulo inferior de la escápula. El límite medial, aquí vamos a hablar de un límite medial, será en la articulación esternoclavicular del lado a estudiar. ¿De acuerdo? En la primera adquisición, la arterial, ya mencionamos que la fase simple va a ser con los brazos abajo, o en posición neutra. Mientras que en la primera adquisición arterial, los mismos límites con base a la fase simple, vamos a tener los mismos límites, solo levantar el brazo del paciente a estudiar en hiperabducción. Es decir, que vamos a levantar el miembro torácico de interés para estudiar. A esa posición la vamos a llamar hiperabducción. Realizando la exploración caudocraneal, al momento que levante los bracitos o que haga una hiperabducción, pues vamos a seguir el flujo sanguíneo. En este caso va a ser de abajo hacia arriba. Ya más ilustrativo te vamos a ver el protocolo, ¿sale? Con técnica de sincronización bolus tracking en el arco aórtico en la altura donde desciende, con 180 unidades Consfield. La segunda adquisición, vamos a realizar otra segunda adquisición arterial. Los mismos límites con base a la fase simple. Colocar el brazo estudiar en posición firmes, es decir, posición neutra, pegado al cuerpo. Realizando la exploración cráneo-caudal. En esta ocasión, como vamos a bajar los brazos, ahora vamos a seguir el flujo de la arteria subclavia y braquial. Como ya bajamos los bracitos, pues se van a ir llenando de arriba hacia abajo, o cráneo caudal, con técnica de sincronización de bolus tracking en el arco aórtico igual, en la altura de donde desciende, con 180 unidades Consfield. La angulación del gantry va a ser igual a 0. La duración del estudio va a ser de 4 a 5 segundos para pacientes regulares. La cantidad de contraste para pacientes regulares va a ser de aproximadamente de 40 a 50 mililitros, con un caudal de 5 de contraste, y lavar con solución salina con 40 mililitros a 5 de caudal. La indicación que le vamos a dar a nuestro paciente, ya les había dicho, de preferencia no hay que darle inspiración porque nos mueve mucho el tórax, y aparte nos puede mover mucho puede tener algún movimiento involuntario en la extremidad que vamos a estudiar. Entonces, de preferencia hay que decirle suspenda solamente la respiración en la región que estemos adquiriendo del tórax. El kilovoltaje igual para un paciente regular va a ser de 100 y miliamperes segundos de 200 a 250. Vean que este estudio va a ser solicitado principalmente por una patología que llaman síndrome de salida torácica, que es una afección en los nervios o vasos sanguíneos que se comprimen en el área entre la clavícula y la primera costilla. Entonces, por esa razón, los límites, vamos a comentar, ya les había comentado cuáles eran los límites, pero vamos a hacerlos aquí.
Sí, vamos a dibujarlos acá. Que tiene que ser el límite inferior por debajo del ángulo inferior de la escápula. El límite superior, ya habíamos hablado que de la séptima vértebra cervical, pero hay algunos que les gusta hacer de la tercera a la cuarta o bien de la base del cráneo. Supongamos que va a ser de la base del cráneo, límite superior. Ajá. Este es mi field of view con mucha imaginación. Y el límite, el límite que es medial va a ser en la articulación esternoclavicular. Entonces, si estamos haciendo el lado derecho, va a ser más o menos esto nuestro límite. Ahí creo que me pasé un poco. Va a ser más o menos como por acá. Disculpen, no, como no está muy de hecho la base donde tengo el mouse, por eso lo digo un poquito chueco. Pero prácticamente esto va a ser los límites que vamos a explorar, ¿sale? Con el diagnóstico de envío principalmente de síndrome de salida torácica. Criterio a evaluar. El contraste deberá estar concentrado en su opacidad total en los troncos supraórticos, las arterias subclavias, las arterias braquiales, de 250 a 500 unidades Consfield. No tiene que haber artefacto de endurecimiento en la vena cava superior. No tiene que haber ningún movimiento del paciente. Entonces aquí colocamos nuestro precontrol o nuestro localizador y prácticamente ya este es nuestro control porque ya estamos aquí dando disparos intermitentes con un intervalo de tiempo aquí en esta misma región, viendo cómo llega nuestro contraste. Entonces, una vez que detectamos el umbral, mandamos el disparo de adquisición. Lo mismo, aquí es como vemos cómo se comporta en la gráfica que tenemos aquí en la gráfica. En el eje X tenemos lo que son las unidades Hounsfield y en el eje Y, perdón, creo que es al revés. En el eje Y tenemos las unidades Hounsfield y en el eje X tenemos lo que es los intervalos en el tiempo. Ejemplo de indicación de estudio, vean. Paciente con diagnóstico de síndrome de salida torácica derecha. Entonces, cuando vemos este diagnóstico de envío, aunque diga aquí extremidades, hay algunos donde ya refieren como tal el protocolo de salida torácica, pero hay unos que mencionan solamente a protocolo de angiotomografía de miembros superiores. Pero mientras veamos el diagnóstico de envío y la historia clínica, que aquí dice salida torácica derecha, síndrome de salida torácica derecha, pues sabemos que ya es un protocolo que es distinto al normal de angiotomografía de miembros torácicos, ¿sale? Y entonces dice, por lo que se solicita angiotomografía con maniobras evocativas, que quiere decir en posición neutra y posición de hiperabducción. Es importante ver el resumen médico, la historia clínica, para saber qué protocolo vamos a realizarle a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Porque el anterior habíamos dicho que solamente era el diagnóstico de envío por un posible daño en alguna de las arterias debido a que el paciente al tener la caída pues se luxó el brazo y al momento de que le hicieron la reducción del codo pues seguía sangrando, ¿no? Entonces es importante saber el por qué o el motivo por el cual le están solicitando dicho estudio. Ahora sí, viene lo bueno, vamos a reproducir nuestro protocolo igual desde ceros. Aquí yo lo que estoy haciendo es partir del protocolo de angiotomografía de miembro superior. Nuestro paciente aquí lo colocamos caudocraneal.
Aquí ya tenemos el topograma. Y si se dan cuenta, el límite inferior está por debajo del ángulo inferior de la escápula. Límite superior lo estamos colocando unos cortes por arriba de la base del cráneo, casi supraorbitario, o más bien supraorbitario, y nuestro límite medial en la articulación esternoclavicular. Este límite va a ser el mismo, ya habíamos mencionado que va a ser el mismo para la primera fase arterial y la segunda fase arterial, que es en posición neutra e hiperabducción. Ya colocamos nuestros límites. Vamos a hacer nuestra primera adquisición, fase simple. Aquí hicimos una modificación con los parámetros. Adquisición caudocraneal. Sugerencia: hacer la primera adquisición simple con posición neutra o brazos abajo. Estamos colocando bien nuestro field of view, de manera que el límite anterior y posterior pues queden dentro. Aquí ya tenemos nuestro precontrol, que es donde vamos a hacer nuestro localizador. Y aquí estamos ya haciendo nuestra reconstrucción, que es nuestro volumen de datos. Vean, aquí ya estamos buscando nuestro localizador en el arco aórtico, en la altura de donde desciende. Ya colocamos nuestro ROI y vean, desactivé el disparo automático. Esto es porque nuestro paciente es joven, entonces pues lo que hago es que visualmente veo cómo va llegando el contraste para ver cómo es la hemodinamia de la sangre, si va muy lenta o muy rápido, pero en este caso, como les comento, es un paciente joven, entonces pues a veces antes de que llegue al umbral, por ejemplo, de 180 unidades Hounsfield, como el recorrido de la sangre va rápido, entonces prefiero mandarlo antes para que no se me, en la adquisición arterial, no se me vaya a ir por completo el contraste, ¿sale? Ya vamos a adquirir, tenemos 7 segundos de retardo, ya vamos a pulsar iniciar, sincronizar la inyección del contraste junto con el botón de inicio del equipo, con este retardo, ¿sale? De 7 segundos. Ahora sí, vamos cuenta regresiva de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos con los disparos, con la inyección del contraste, vean. Ajá, va detectando, aquí va la gráfica subiendo y mandamos el contraste. Recuerden que es un paciente joven, entonces adquirimos nuestro estudio y vean, ya tenemos el contraste en las cavidades izquierdas del corazón y evitamos ese artefacto de endurecimiento en la vena cava superior.
Estoy pulsando repetir, clic derecho, repetir, ajá, para, como fue en esta posición neutra la primera adquisición, el orden ya va a depender de su médico, si quiere empezar con la posición neutra o la hiperabducción, ya es como su médico con el que trabajen y dirijan el protocolo, que al final del caso, perdón, es lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, vean que hubo un desplazamiento de la mesa. La razón fue que como ya hicimos la primera adquisición, ahora su servidor fue hacia el paciente y pues le fui a subir sus bracitos para hacer la última adquisición, que fue en hiperabducción. Recordemos que como la primera adquisición fue en posición neutra o brazos abajo, la adquisición fue cráneo-caudal, de arriba hacia abajo. Ahora la próxima que vamos a realizar va a ser como el paciente subió los bracitos en hiperabducción, pues ahora vamos a hacer la adquisición caudo-craneal. Aquí estamos tardando un poquito. Bueno, aquí ya le vamos a cambiar el nombre, hiperabducción, vean. Igual, técnica de bolus tracking. Es sugerencia hacer la misma técnica de bolus tracking. Lo que podemos hacer con la primera gráfica de la primera adquisición, la gráfica de inyección, ver el tiempo que adquirimos la primera fase arterial y solamente poner un retardo y de esa manera adquirirlo. Pero miren, no nos confundamos, no nos hagamos pelotas y mejor realicemos la misma técnica de sincronización, que es el bolus tracking, ¿sale? Entonces ya tenemos todo listo, ya hicimos nuestro precontrol. Si se dan cuenta, aquí ya tiene el pacientito el bracito hacia arriba en hiperabducción. Entonces vamos igual, cuenta regresiva, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y comenzamos con los disparos. Vamos inyectando ya el contraste, vemos cómo va llegando. Como tenemos el disparo automático, vean que detectamos aquí las unidades Consfield y hacemos la adquisición, ahora sí, lo que les decía, caudo craneal. Igual ya depende de sus médicos si les piden una fase venosa, ya igual es criterio de ellos quien nos indiquen eso en el protocolo, pero lo importante, lo ideal es hacer las dos fases arteriales con posición neutra e hiperabducción. Entonces, vean, ya con ese mismo caso, pues hicimos las reconstrucciones de volumen rendering, en donde vemos las dos posiciones, posición neutra versus posición hiperabducción. Y sí, pues vemos que la arteria subclavia llega aquí y no tiene continuidad con la arteria braquial. Entonces aquí empieza a dar vuelta en el húmero y en la parte posterior empieza a irrigar nuevamente la arteria braquial. Posiblemente haya un trombo aquí, ya le toca a nuestro médico radiólogo ver a detalle las imágenes y ver de qué se trata esta variante o esta anomalía, ¿sale? Entonces vemos aquí en, en otra proyección, vemos cómo es el trayecto del contraste, ¿sale?
Vean. Y por otro lado, que es de su manita derecha, de su lado derecho, vemos en la posición de hiperabducción. Vemos igual cómo es el comportamiento de la irrigación y cómo es la relación de la arteria subclavia en relación a la clavícula y el primer arco costal. ¿Sale? Que vendría siendo este. Entonces ya le toca a nuestros médicos con los que trabajamos verificar bien estas imágenes y hacer su reporte. Nosotros como técnicos, como profesionales asociados en riesgo de imagen o tecnólogos, según sea nuestro caso, de cómo nos hayamos titulado, adquirir las imágenes de una manera adecuada y darles un buen postproceso. Recordemos que estas imágenes pues ayudan a que nuestro paciente tenga una buena interpretación y pues tenga un tratamiento adecuado. Tenemos lo que es la posición neutra, igual, versus posición hiperabducción. Aquí lo que hacemos es recortar un poco la imagen y ver cómo es la relación del vasito. Ya con lo que hacemos aquí es ventanear para que el tejido pues aparezca y ver también cómo es el comportamiento del tejido en relación al vaso, que es la arteria subclavia, tanto en posición neutra como en hiperabducción. Colocamos nuestra ventana para que veamos cómo está el tejido en relación al vaso ya mencionado. Y para recordar, tenemos esta misma imagen que ya habíamos puesto en las otras diapositivas con los otros temas, de que nosotros ese intervalo de tiempo, tanto en la técnica de sincronización como bolus tracking, bolus track o seguimiento de bolo, o bien el test bolus o bolo de prueba o prueba de bolo, que son dos técnicas de sincronización, en ambos podemos manejar ese periodo, ese intervalo de tiempo en el cual pues nos va a dar el disparo para ver cómo llega el contraste en el vasito que nos interesa, ¿sale? Este es un recordatorio. Como conclusión, es importante conocer el historial clínico de nuestro paciente. Nos es de gran utilidad para el tipo de protocolo a realizar y así tenga un adecuado manejo terapéutico, ya que existen varias diferencias entre un protocolo de miembros superiores versus un protocolo de salida torácica, desde el tiempo de adquisición, así como la cantidad de inyección de medio de contraste y la dinámica de procedimiento. Con esto concluimos nuestro tema de angiotomografía de miembros torácicos y salida torácica. Recuerden que si existe alguna duda, pueden escribirme a mi número de WhatsApp o bien enviarme un correo electrónico para poder aclarar algún tipo de duda que ustedes tengan. Asimismo, quiero agradecer por su atención y esperemos que haya sido de su interés este tema. Para mí lo es y para mí es un gran gusto compartirles este protocolo y continuemos avanzando en los demás temas. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo en el horario que estén viendo el curso. Muchas gracias.